Tonight I want to answer Esta a noche very important me question. gustaría contestar una pregunta muy importante, muy sencilla. ¿Qué es un cristiano? As, we examine our own souls, Y mientras examinamos nuestras propias almas y examinamos nuestra condición we must espiritual, ask, am I really debemos in a state of preguntarnos, salvation? ¿en realidad estoy en un estado de Right now, salvación? an answer to this question, there was Tienes an que saber American que census, 2 years ago. la respuesta a esta pregunta, hubo 64% un of the people in the consenso country said americano que 64% del país And dijeron que eran that, cristianos. Y si es así, census had just been in the Bible, ese censo perhaps 80% habría sido solo en so high. la Imagine, zona donde más 8 iglesias, out of 10 of your 80%. neighbors, 8 out of 10 of all the boys and girls in 8 your de school, 10, 8 out of cristianos. 10 of the people you work with, the spectators 8 de you work 10 with. de las personas con quienes trabajas, cristianos. I wonder how they Me understood pregunto cómo what that question was. entendieron en qué consistía esa pregunta. Muslims, they No eran musulmanes, ni hindús, ni ateos. were Christian. Eran cristianos. How do you understand ¿Cómo what a tú Christian is? comprendes lo que es un cristiano? La mayoría de ustedes asisten a iglesias evangélicas con un predicador delante de ustedes, así como ahora yo estoy delante de ustedes. Y él, domingo tras domingo, quiere que cada uno de ustedes se convierta en cristiano. Ese es el enfoque de su mensaje con frecuencia. Quizás 2 veces por domingo te anima a ser cristiano. ¿A qué quiere que llegues a ser? ¿Cómo debemos contestar esta pregunta? ¿Qué es un cristiano? Entonces lo que quiero hacer es tomar un versículo de la Biblia que nos trae muy claramente algunos de los elementos esenciales de lo que es un cristiano. Quiero extraer de un versículo en las Escrituras varios principios, y si puedo dirigirme a ustedes, predicadores, en la congregación en este momento, creo que esto será una serie muy dulce de sermones sobre el título, sobre todo, de qué es un cristiano. Y ir al Nuevo Testamento y decir, bueno, ¿cómo Mateo describe lo que es un cristiano? Y la siguiente semana, como Marcos, y luego Lucas y Juan, y luego Pablo, cómo él describe cómo es un cristiano. Y como Pedro, y Judas, y Santiago, y Juan en la isla de Patmos, y todos estos hombres diferentes que nos describen en sus maneras qué es un cristiano. Y sería un resumen muy bueno, una temporada de predicación muy fructífera, creo. Entonces, ahora acudo al apóstol Pablo y le planteo al Pablo esta pregunta, y he seleccionado Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y así vamos a considerar y buscar una respuesta a esta pregunta. Un versículo que he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la primera respuesta, entonces, quizás la más extensa, para mí la más curiosa a esta pregunta, ¿cuál es o qué es un cristiano? Y la respuesta es, un cristiano es un ser humano. Al ver como americano, una persona en la televisión en Londres y que ha batallado la depresión y ha escrito un libro que cómo ser un humano. No es extraño eso, que un cristiano es un ser humano, pero yo creo que muchas personas que están casi en el reino de Dios están como en los bordes de ese reino. Están nerviosos de cruzar el borde. Sienten que van a perder algo muy importante con el que
han llegado a aceptar en su vida sobre todo. Y creen que van a perder una oportunidad si llegan a ser cristianos. Tienen miedo de términos como nacer de nuevo o ser convertido. Y sí, pues admito, y muchos estarán de acuerdo conmigo, que algunas personas religiosas dan la impresión de mucha superficialidad. Algunos religiosos sí son algo extraño. Cuando se te han gritado por 20 minutos que vas a ir al infierno y te sientes como que quieres gritarle de vuelta al predicador, ¿verdad? Bueno, los estudiantes en el pueblo de Aberystwyth, una ciudad universitaria, yo tenía mi seminario allí, los hombres que entraron en el ministerio allí, y estudiantes convertidos, y se presentaron para el bautismo, y sus padres venían de Inglaterra y Escocia para estar presentes, y luego salimos a tomar café y charlar abajo, mientras los bautizados se secaron, y los padres frecuentemente me decían, bueno, me alegro mucho de que ha llegado a ser religioso y me alegro por ello, y siempre y cuando no llegue a ser extremo. A menudo escuché eso, algo similar, y yo aprecio eso. Pues yo tengo 3 niñas, nunca he querido que fueran extremas, yo quería que fueran dulces y que se criaran y profesaran fe en Cristo, y para terminar su curso académico, su trabajo, matrimonio, hijos, niñas amorosas, ordinarias. Personas extremas son personas como los terroristas que suicidan por su religión. Son inconsistentes en sus corazones. Son mentirosos, no demuestran. Santos en la iglesia y diablos en la cocina. Por eso es curioso lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, que ahora vivo en la carne, en el cuerpo. El hecho de su conversión a Jesucristo no ha anulado el hecho de que todavía estaba viviendo en la carne. Había pasado por experiencias muy extraordinarias, traumas fuertes. Pudo decir, yo vivo, mas ya no vivo yo, no aquel ego. He pasado por tanto trauma, una crisis tan fuerte, y hubo como una división tan marcada entre su vida antes de su conversión y su vida después de su conversión. Una cima entre este fariseo que odiaba a Cristo y este cristiano que acaba de poner su vida para sufrir y servirle al Señor. Y Pablo dice, a pesar de lo fuerte de ese cambio y las consecuencias revolucionarias de eso, todavía era un hombre viviendo en la carne. No cesó de ser humano. No dejó de ser aquí en la tierra, en circunstancias ordinarias y condiciones. Todavía vivía su vida en la carne, en este mundo. Y él llevaba mucha de su humanidad. Y creo que esto es enormemente importante. El simple hecho ese, que se divide. Tenía la misma estructura molecular, la misma ADN como antes, el mismo temperamento, el mismo color de la piel, el mismo color de los ojos.
su estatura, toda su individualidad en su vida personal. No se había convertido en algún religiosidad computarizada, estandarizada. ¿Se acuerdan de esas escenas de Corea hace 100 años? 100 hombres y 100 mujeres, todos casados juntos en un gran estadio de fútbol americano o fútbol, y apenas se conocieron el día anterior. Ay, qué pena. Pablo tuvo un temperamento humano y nos cuenta que hubo días en que estaba tan agobiado más allá de lo posible de soportar. No estaba viviendo en alguna altura artificial y siempre en las nubes, por encima de todo, como fuerte y ruidoso. No, hubo días en que estuvo muy callado, deprimido. Se desesperó de vida, dijo. Su temperamento no había sido anulado, de modo que aquel lado de su personalidad, su sensibilidad, no fue destruida. Lo hallamos diciendo esto: he aprendido de que en cualquier estado en que esté, he aprendido a contentarme. Él le dice esto a la iglesia en Filipos. Lo aprendió. No fue una cuestión de tener como una constitución muy tranquila y de psicología. No fue eso, no. Aún después de su conversión, fue un hombre que lo halló difícil contentarse. Y hay mucha evidencia para sugerir que Pablo fue un gran puño de energía y lo encontró difícil estar en reposo y ser paciente. Estoy seguro de que en su temperamento, antes de su conversión, era un hombre muy irritable. Pero lo aprendió. Aprendió a través del ejemplo de otros y eso de ser modelado a través de la Biblia, a través del lugar secreto donde uno aprende lecciones con Jesucristo que uno no puede aprender en ningún otro sitio. Aprendió a lidiar con su temperamento, aprendió a manejar su falta de contentamiento, su impaciencia. Aprendió a vivir con su irritabilidad y dominarla y mortificarla por el poder del Espíritu Santo. No fue destruido en un solo momento. Sobrevivió. Su conversión lo trajo en el reino de Dios, parte de los rasgos de su pasado pecaminoso, y aprendió esta gran lección de cómo ser un hombre contento. Y luego, en segundo lugar, lo hallamos con afectos humanos. Había un pasaje maravilloso en Romanos donde comparte con nosotros su amor por su patria, por su gente y su gran carga, por sus parientes según la carne, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Su conversión no había terminado con su ser judío, todavía era judío, arraigado en la cultura de su propia gente. Y tenía este gran amor por ellos, y se acercó a ellos y dice, la sinagoga, ¿dónde está? A fondo de la calle, y dobla a la derecha, y sí, ahí está. Y él conocía a la gente, conocía a personas que conocían a otras personas que conocía, y él sabía cómo hablarles y cuidar de ellos y sentir afecto por ellos. Y eso ha de ser cierto en nuestro caso también, que no perdamos nuestras características nacionales, raciales, étnicas, etc. Los mexicanos siguen siendo mexicanos y aman a su país y preocupación por ella y quieren lo mejor para ella. Y en Londres hay 6 congregaciones de habla de Gales y los visito y
predico a ellos, me encanta estar con ellos. And then Y also there are our también native weaknesses. existen nuestras debilidades Paul nativas. wasn't suddenly Pablo given a no whole new de range of repente se le talents dio como and un abilities on the Damascus nuevo road. rango de talentos allí en el camino de Damasco. He didn't suddenly find all his No de repente inadequacies encontró que replaced and renewed. de repente He didn't todas suddenly sus become athletic deficiencias or suddenly become musical. desaparecieron y ahora llegó a ser músico o atleta o lingüista. He says Pues at one place, dice en which I algún find lugar immensely comforting, que me conforta he inmensamente. overheard the comments that Escuchó los people comentarios made about him. que las They personas said, "Well, his bodily hacían de él. presence is Bueno, su presencia corporal es muy débil y su habla es nada, pues. He was no great Es lo que orator decía la gente de él. No era como un gran orador como Pedro. No tenía una presencia dinámica como muy fuerte. Cuando entró, ¿quién está entrando en el cuarto? Como John Wayne entrando en una taberna, un bar campesino y todo con su... diciendo quién es. No, Pablo podría entrar y nadie se daba cuenta. Nació débil y permaneció débil. Y todos nosotros, al venir a Cristo, traemos nuestras debilidades con nosotros a Cristo, así como también le damos nuestras fortalezas. Y puede venir, pero puede llegar a un momento en que admiramos y apreciamos lo que Dios ha hecho, en dejar que aquellas debilidades permanezcan cuando nos convertimos en cristianos. Sabemos que Pablo halló que sus debilidades eran agobiantes y anhelaba ser liberado de ese aguijón en la carne. Anhelaba no tener eso, poder escribirle a Dios cuántas ventajas que tendría su habilidad de viajar y escribir y pensar y aconsejar si tan solo este aguijón en la carne se le pudiera quitar. Oró 3 veces que Dios se lo quitara. Y Dios le enseñó una gran lección. Dice, mi gracia es suficiente para lo que yo quiero que tú hagas. Está bien, te daré gracia para lo que yo quiero que hagas con tu vida, Pablo. Me pregunto, ¿qué debemos a nuestras debilidades? ¿Saben? Nuestras debilidades hacen que nos aferremos al Señor y solo vamos a superar, solo vamos a pasar por nuestras reuniones y sesiones de consejería, ser un buen padre, un buen hijo, mediante la fuerza que el Señor nos proporciona. Así que le estoy diciendo que Pablo permaneció siendo un ser humano. Tenía el temperamento de los seres humanos, los afectos, las debilidades. Estoy seguro también que los intereses de los seres humanos. ¿Saben? Escribe una carta a Timoteo y dice, trae algunos libros contigo cuando vienes a visitarme en la prisión. Sí, algunos escritos y una cobija también. Buena idea sería que traigas eso también. No creo que un efecto de que llegas a ser cristiano esta noche es que desde ahora en adelante, desde este momento en adelante, nada importa sino la religión. No creo que eso sea la consecuencia para nada. No creo que Dios quiera que seamos personas a quienes lo único que les importa es la religión. Si vas a las Escrituras y lees el libro de Job, o Eclesiastés, o Moisés, o Isaías, o el salmista, ellos tienen un maravilloso interés en todo, en la creación de Dios. Están interesados en la música, en la belleza, en agricultura, en los negocios, en juegos de niños,
en la navegación, perfume, en fragancias, en la política, travel, in medicine. en el viajar, en medicina y en el cortejo. They're interested in weaponry Les and interesan las armas y asuntos militares. ¿Por qué? this is Piensan, bueno, pues the earth is the Lord's. la tierra pertenece al Señor y la llenura And de la they misma. describe to us what they did. La plenitud, pues, y describen lo que hicieron. Una mujer es empresaria y ella vende tintes púrpuras y material púrpura. Vende estas cosas. They're involved in the world Se involucran en el mundo de su día, ¿verdad que sí? Están atentos a sus necesidades y su historia. Y Lucas, cuando escribe los Hechos de los Apóstoles, y dice quién es el gobernador y quién es el rey y quién es el emperador. Y están alertos, atentos a sus necesidades y entusiasmados por sus logros. Juan Calvino fue lo que le llamaban un humanista en el siglo XVI, un erudito escolástico. Podía citar de los padres primitivos, y Juan Wesley también, en el colegio Lincoln en Oxford. Daba clases de los clásicos. Y J. Gresham Machen, fundador del seminario Westminster, a él le encantaba escalar montes. Y hay una foto de él encima de una cascada y escribió algo sobre las montañas y por qué las amamos tanto. Y John Murray, profesor John Murray, y él habló en la conferencia de Banner of Truth. Puedes cubrir este estado en abril del próximo año y saca su diario y dice, pero esto es tiempo de... no es tan difícil. Murió en la casa donde él nació en 1899, cuando atrás trabajaba B.B. Warfield. Era un juez en los espectáculos de ganado y sobre ese ganado de cuerno corto, y escribía en las revistas semanales de granjeros, escribiendo sobre el ganado. Una historia muy conocida de un hombre, y se le pregunta si tiene hermanos. Y dice, sí, tengo 2 hermanos. Uno, ministro bautista, el otro, un ser humano, y dice, es esa tensión, es esa dicotomía a la que voy. Si tú llegas a ser cristiano, no significa que vayas a dejar de ser un humano con la personalidad de un ser humano y debilidades y fascinaciones e intereses y todo. Estás en la carne, estás en el cuerpo. Un estudiante se acercó a mi iglesia, un chavo muy cariñoso, y se crió en un buen hogar, pero tenía un interés en la fotografía y me mostró algo de sus obras de fotografía. Después de un par de meses se acercó y me dice que estaba vendiendo sus cámaras y los lentes. Y le dije, ¿por qué estás haciendo eso? Y me dice, pues estoy siendo demasiado dominados por esas cosas. Y le dije, déjalo por un tiempo, descansa de ello. Es un buen pasatiempo, puedes hacerlo para la gloria de Dios. Y me dice, pero he llegado a ser esclavo de esas cosas, no puedo seguir así. Estuve nervioso. No quería que llegara a ser extremo así. Yo quería que aprendiera cómo lidiar con un pasatiempo particular. Y muchos de ustedes tienen pasatiempos y intereses.
pero vendió todo eso. Y le interesaba mucho una muchacha en la congregación y demostró su amor, una sola mujer para él. Pero sí se casaron y pasaron 20 años y un día sí estaban en vacaciones y querían visitarme en una tarde linda juntos y hablaron de la familia y la iglesia y oramos juntos y decían, pues espera antes de que te vayas, y sacó su cámara, muy bueno, y tomó una foto de nosotros. ¿Saben qué? Se lo dio al Señor. No quiero que esto me esclavice. Y Señor, te lo doy, te lo entrego. El Señor se lo devolvió. Pero ya no ahora como su amo y el esclavo a eso, sino que le quedaba. Podía hacer eso con libertad. ¿Saben cómo son los padres con sus bebés cuando nacen y quieren tomar fotos, no? Quiero que vengas a Cristo y quiero que sepas que tienes que entregarle todo. No puede ser Señor de 90% y te deja con 10% para hacer lo que te dé la gana. No funciona así. Él es Señor de tu vida y estarás agradecido de que Él es el Señor. Y ese 10% a que querías aferrarte, la música, tocas la guitarra, te interesa los deportes, el baloncesto, fútbol. Entrégaselo todo al Señor. Ven a Cristo y pregúntale que Él santifique eso para que puedas jugar ese juego o involucrarte en aquel pasatiempo, y hazlo para su gloria. Nosotros, seres humanos, en el mundo que es de Dios, nada precioso y duradero se te va a quitar si esta noche tú dijeras, sí, esta noche sí. Me apunto, he estado titubeando en el borde por buen tiempo, ¿no? Un cristiano sí es un ser humano. Júntate con nosotros. Y así. Segundo, un cristiano es alguien que tiene la visión más exaltada de Jesucristo. La máxima posible, la más grande, la más suprema vista de Jesucristo. Yo vivo, mas no vivo yo. Vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios tiene un Hijo. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es el Espíritu Santo, y estos tres son un Dios. Y como cada padre es 100% humano, y sus hijos cuando nacen no son 90% o 95%, son 100% humanos. Así que Dios es 100% divino y su Hijo, asimismo, es 100% divino. Entonces, cuando Pablo dice que es el Hijo de Dios, es muy notable lo que antes decía sobre Jesucristo. Y dice, según la carne, dice, bueno, ¿quién es entonces? Y lo juzgaba según los criterios humanos. Bueno, ¿de dónde nació? ¿A qué se dedica su padre para ganarse la vida? ¿Y a qué escuela fue? ¿Y qué ingresos tiene? Y luego escuchó las enseñanzas de Cristo sobre amar a tus enemigos y dar la mejilla. Y luego habló sobre la fe que se le había caído y la muerte de la cual Dios no le liberó, la muerte en la cruz de parte de las manos de los romanos. Y llegó a la conclusión de que Jesucristo era un hombre malo, mentiroso, un falso, un hereje. Y siendo el tipo de hombre que era, Pablo quería estrangular
a la iglesia primitiva en la cuna. And then on the Damascus Road, Y luego en el camino a Damasco, in his Dios intervino en su vida, así como ha intervenido en las vidas de tantos de and ustedes. he gave this Y man, this dio Saul of Tarsus, a este hombre, este Saulo de Tarso, no un sentimiento, no una emoción, no alguna experiencia maravillosa, no grandes doctrinas. but he gave him Más a bien new le dio insight. una perspectiva totalmente nueva acerca de quién es Jesucristo. He transformed his beliefs, Él his ideas, Le transformó sus creencias y sus ideas acerca del Señor Jesucristo. on the consciousness Imprimió of the apostle indeliblemente en la conciencia del apóstol Jesus Christ was God's son. de que Jesucristo era el Hijo That de Dios. intellectual revolution, Fue esa revolución intelectual que le ocurrió por dentro. God persuaded Dios persuadió a Pablo, I would, or así como yo everyone persuadiría a cada uno de ustedes, that Jesus Christ is the Son of God. de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay nada más fundamental que eso. Eso es así como las personas entran a nuestras iglesias y les dijo, ¿quién es Jesucristo? He is Y the dijo, Son of God. Él es el Hijo de Dios y mi Salvador. Welcome, brother. Bienvenido, hermano. Bienvenida, hermana. Decimos a The ellos. great affirmation that Esa es la gran afirmación que dice la iglesia. Tenemos un gran sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo wasn't sacerdote. bearing Y la iglesia no estaba dando testimonio al entusiasmo, emociones o el dinero que hemos recibido desde que nos convertimos en cristianos. Se acercaron a Juan el Bautista, queriendo que Juan el Bautista les hablara. Y el Juan el Bautista se rehusó de hablar de Juan el Bautista, sino quería hablar de Cristo. Yo tengo que I'm not worthy to menguar y Él tiene que latch it of crecer. sandal. Ni siquiera soy digno de tocar su sandalia. Lamb of God. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He was pointing away. Estaba señalando lejos de sí mismo. And that's what the Christian church Y así es lo que la iglesia cristiana está haciendo. Y lo que estoy haciendo yo también esta noche. possibility of Dirigiendo tu atención a la responsabilidad de que permaneces siendo un humano y sin embargo Son of God. tener a este Hijo de Dios como tu maestro Of God who will take y el Cordero de Dios que te quitará el pecado a great shepherd y who protects un gran pastor rey que te protege y está contigo hasta el fin y te ama. So, a Christian Así is que someone un who has cristiano the es alguien que tiene las visiones más estupendas de Jesucristo. Yo creo en la preexistencia de Cristo. Yo creo que siempre ha existido. En el principio, Él estaba ahí. Nunca llegó a existir. Yo creo que Él es el hacedor de los cielos y la tierra, que diseñó cada hoja, que planeó el camino de vuelo de cada cometa y sostiene todo el mundo por la palabra de su poder. Cada vínculo mecánico físico fue creado y hecho y se mantiene por el Señor de gloria. Yo creo que nuestras matemáticas y físicas, según las entendemos, este año, en 2023, estamos tratando de expresar los patrones de pensamiento del Señor Jesucristo. Yo creo que un día vendrá otra vez. Yo creo que va a separar el universo por la toma y reunirlo todo en justicia y será bueno, como era antes de que cayó nuestro padre Adán. Creo que un día tú y yo nos compareceremos ante Él y Él pasará una evaluación de nosotros. Va a vindicar ustedes que han sufrido y fueron hechos presos por su nombre y fueron menospreciados y maltratados de manera abominable. Y va a decir, buen trabajo, siervo fiel, bienvenido.
Y ahí, parado ante su Padre, y habrá una vasta cantidad de personas, tan enorme, tan grande, que ni siquiera se podrá contar, como la arena de la orilla. Aquí estoy con los hijos que me diste. Y eso es el principio de un maravilloso nuevo mundo. Yo creo que cuando tú conoces a Jesucristo, será realidad última y absoluta. Él es Dios. Él es Dios, es el único Dios que hay. Y toda la plenitud de Dios está en su Hijo Jesucristo. Es toda la forma de Dios. Tú eres la forma de un ser humano y Él es en la forma de Dios. Él es la gloria de Dios. Eso es lo que un cristiano cree. Jesús, así. Un cristiano es más que eso, pero no es menos que eso. Cree en la grandeza única de Jesucristo. En tercer lugar, un cristiano es alguien que vive por esa fe. Está aplicando, está derivando consecuencias de esta visión que ahora tiene de Jesucristo y está aplicándola desde el momento en que se despierta. Ahí está el Señor otra vez. Me has dado de descansar, aquí es mi vida, mis manos, estoy escribiendo allí en la pantalla. Te doy mi vida a ti otra vez, presento mi cuerpo como sacrificio vivo a ti. Estoy en una relación viviente contigo, así que nuestra teología no solo se ve los domingos por la mañana a las 11 o en una visita ocasional a una conferencia. Antes bien, nuestras vidas son dominadas y controladas por una comunión de convivio, compañerismo, una relación creciente y viviente entre nosotros y el Señor Jesucristo. Significa que lo adoramos, nos caímos ante sus pies, nos humillamos. No hay nada más importante en una definición de lo que hace un cristiano, que él adora a Dios y se junta con otros que adoran a Dios. Cada domingo está ahí. Él está cantando sus alabanzas, orando a Él. Yo creo que la adoración en el Nuevo Testamento es esencialmente cristocéntrica. Se rebosa, se va a este Señor, quien los amó y los transformó y los enriqueció. Y sus alabanzas y oraciones, todo fue cristocéntrico. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Y estaban cantándole a Él y viviendo para Él y presentando sus cuerpos y sus familias y todo lo que tenían. Y estaban entregándoselo todo a Él. Él era el Rey y el Señor de sus vidas, y todos sus talentos, y todas sus ambiciones, y todos los dones que tenían, socialmente, intelectualmente, y con afectos calurosos. Él había creado esos afectos y los encomendó con esos dones y sus remordimientos y angustias. Todo cristocéntrico. Él era su Señor y ellos sus siervos. Él era su amo. Y ahora decían, ahora pertenezco a Jesús y Jesús pertenece a mí. No por los años solamente aquí, sino por la eternidad. Y al mirar la vida y los problemas y las citas médicas y el empleo y las muertes o las deudas que tenían que pagar, vieron todo eso en vista de Jesucristo. Él suplirá todas nuestras necesidades. No te preocupes, cariño, no te preocupes, amor. Los mantuvo sanos, los mantuvo cabales,
optimistas. The great persuasion they had. La gran persuasión, ¿no? Está bien, ¿sabes? Will work together Todas las cosas for our good. trabajarán para nuestro bien. Cristo está en el trono. El Cordero está en control y está abriendo el libro y hojeando He's written on it from la top to página. bottom so that Y we allí ha escrito interfere in his desde loving arriba para plans. abajo, así que no He's tenemos que taken us home. temer, porque escribió nuestras vidas en su libro y nos va a llevar a casa. Times of stress come. Lo veremos, y cuando se nos acercan momentos de estrés y pierdes tu mejor amigo, Divorce and el pain divorcio, and trial. dolor, pruebas, He'll work it for our good. Él lo va a trabajar para nuestro bien de alguna manera, Because he's porque loved us. God has nos ha amado, Dios nos ha amado en Cristo, love el mismo amor idéntico que always tiene had for his por beloved Son. su amado Hijo. Now we are embraced Ahora in that somos very- recibidos, abrazados en ese mismo amor. So they didn't confine their faith Así then que to no schools of theology. confinaban su fe a escuelas de teología y a conferencias y a domingos. Antes bien había una dinámica fructífera All the details de of sus their vidas como domestic life, what creyentes, went on in the home, sus vidas domésticas, lo que ocurría en la casa, what went on when lo que pasaba providence tested cuando them, la trials, providencia les fails, ponía a struggles, prueba y venían las pruebas y luchas y estaban trusting. viviendo, confiando en Jesús. Tienes que confiar en Él. Every grounds to trust him. Tiene toda razón por confiar en Él. Su bondad y paciencia y perdón, su dulzura, su amor, su poder. You trust him through Confíalo. the difficulties and the challenges. Puedes confiar en Él en las dificultades y desafíos del día. Es lo que hace un Faith cristiano. into the fields and Tomamos into the nuestra fe factories, y la into llevamos schools and colleges. al campo de trabajo, a las fábricas, a las universidades. Christ is in control Cristo of my está life. en control de mi vida. We have a great high priest. That's what Tenemos we un say. gran sumo sacerdote y eso es lo God que has given decimos us al mundo. convictions Dios nos ha dado that turn convicciones into a confession. que se convierten en una confesión Climax of our worship is always y el open clímax the de book and nuestra find the adoración page es and siempre say, abrir "Thus saith el libro y hallar la página y We decir, sing to así him, and then he dice el speaks Señor. to us and he deals with us. Y le cantamos y Él nos habla y trata con nosotros, así como This ha evening, tratado a cada uno de ustedes aquí esta noche. ¿Por qué? Les ama. he loves you. That's why you're here. Te ama. Por eso estás He aquí. loves me Y me ama a to mí make me his mouthpiece. para hacerme His su purpose portavoz is that you should come and I de sus should speak propósitos, this de word modo to que you. debes venir y yo debo venir para hablar esta palabra a ti, porque Él se interesa por ti Not at y all, no quiere tu destrucción. but he desires you this night. Más bien Él desea que tú esta noche llegue a ser Not a very cristiano. good Christian, No un not a cristiano very great sobresaliente, Christian, un cristiano muy an grande, ordinary muy... sinner Solo un who trusts pecador in ordinario the sinner's friend que confía to love en you. el amigo del pecador para amarte. The fourth thing about, La a cuarta Christian cosa is that sobre un it's an cristiano assurance that this es que is so. tiene una He has an assurance that Jesus seguridad, Christ una loves him. certeza de que es así, This is what Paul que says, Jesucristo the Son lo of ama. God, Esto in es lo que verse Pablo dice, que el Hijo de 2:20, Dios, esto en the Son Gálatas of God 2:20, loved me el Hijo de Dios and gave me amó himself a mí for me. y se entregó a sí mismo It's also por mí. personal. This También es blasphemer personal. who tortured people Este and blasfemador que looked after their coats as they torturaba threw a la gente y cuidaba jagged stones de los abrigos into the mientras faces of apedreaban a los rostros de esos cristianos. And God loved Paul and forgave Y him. Dios He picked him out of the Amó a pit Pablo y lo he perdonó was living y lo sacó in his life. de ese pozo de mugre en que estaba The viviendo. assurance that, La garantía the Lord is de que somos mine, cristianos. El Señor es mío, mi pastor, my shepherd. mi I pastor. am poor and needy, but the Lord Soy thinks pobre y of me. necesitado,
pero el Señor piensa de mí. Estoy persuadido de ni la muerte, ni la vida, ni potestades, ni poderes. Nada puede separarme del amor de Dios en Cristo Jesús, mi Señor. Es el lenguaje de la seguridad de la salvación. Él quiere que lo conozcas, que lo sepas, que confíes en lo que Él dice. En verdad, sí. Estoy confiando en ti, Señor Jesús, solo en ti, confiando en tu gran salvación por mí, y así soy libre. Te puedes imaginar un hijo que no está seguro de que si su madre o padre lo ame, y se acerca al director de la escuela diciendo, bueno, yo no sé, está muy atrasado de los demás alumnos, y dice, pero bueno, no te puedo decir todo, pero es un hogar muy difícil, hay maltrato en la casa, falta de amor. El hijo no sabe si es amado. Quiero que no tan solo confíes, quiero que sepas que Dios te ama y te ama ahora. Y las personas a las que miras a tu alrededor, no puedo nunca ser como ellos. Ellos eran como tú un día, así igualito a ti. Y el amor de Dios fue derramado en sus corazones mientras escuchaban el Evangelio. Este Dios puede amarme a mí por lo que yo he hecho con ese gran pecado que he cometido, y Él puede perdonar eso. Que todos mis pecados del pasado son perdonados, pecados perdonados, y lo ha enterrado en la profundidad del mar, y ha quitado todo mi botequín de snorkeling, de bucear, y no puedo ir en busca de esos pecados más. Toda la culpa quitada. Dios te ama con un amor incondicional, te ama con un amor indominable. Te ha amado tanto que nunca, jamás va a permitir que vayas al infierno. Está determinado de salvarte y llevarte para estar en el cielo con Él. Un nuevo cielo y nueva tierra. Tu madre y tu padre fueron creyentes, ¿sí? Y ahora están en la gloria. Tienes que hacer todo lo posible para estar con ellos algún día. Y tienes que hacerlo. Y lo que tienes que hacer es confiar en Jesucristo y invocar a Dios que te ayude en nombre de Jesús, así como ellos hicieron. Y estaremos por siempre. Creo que después de ver a mi Salvador, después de mirarlo, y mirarlo por un buen tiempo, una mirada muy larga, con mis ojos buscaré a mi mamá y mi papá, y habrá una reunión, y qué gozo habrá en el cielo. Haz todo lo posible en tu poder para estar con aquellos que te amaron y te dieron aliento y vida. Pablo sintió amado. Es un mundo intimidante, un mundo sin amor, lleno de fobias. Y este es el hecho más maravilloso. Dios, su creador, nos ama con un amor que no nos va a dejar. Tan pecaminosos somos, tan insignificativos, tan insuficientes. Tan poco tenemos para ofrecerle, pero nos ama. El Hijo de Dios me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Y el quinto punto y el último es el siguiente. Un cristiano
es alguien que es prácticamente omnipotente. Christ, he says, Cristo, dice, lives. vive en mí. Isn't that magnificent? ¿No es maravilloso eso? Precious. And some of you are Vemos saying, "But I could lo never precioso y keep- I could algunos never keep it están up." diciendo, nunca I- podré mantener eso. ¿Sabes? I feel close to God as you're describing him. I'd love Me to be a siento Christian. cerca de Dios como lo describes. Me encantaría ser cristiano, pero soy propenso a alejarme y enfriarme. He tratado de ser religioso en el pasado y no I'm sorry. How can I me ha manage? funcionado. Lo siento. And I'm saying to you, Y te estoy diciendo, Jesus Christ comes Jesucristo into your life. entra en tu vida. What we call the heart, the dispositional En lo que complex at the center of our encontramos beings, lo our que llamamos el control is corazón, el life. centro de nuestro ser, de donde emana todos los asuntos de la vida. Y el Señor Jesús está ahí. Y tú, desde entonces en adelante, tienes acceso sin límite a un Salvador que mora en ti. Lo tienes y está presente. Está ahí para levantarte y te caíste otra vez en las cosas que tan fácilmente nos traban. Sigues pecando, cayendo en pecado, y Él sigue perdonando. Su gracia es más grande que todo nuestro pecado. Creo que Cristo mora en la vida de cada uno de sus hijos, habita el cuerpo de cada uno de ellos. El Dios Trino vive en nosotros y está tan cerca. Te puedes imaginar nuestra reina que se murió recientemente y ser invocada para ayudar allí en los lugares de mugre, allí en las calles de Londres, y con un palo. Y te puedes imaginar ella, la reina, con toda su vestimenta tan de lujo y allí excavando en una calle. Bueno, Dios, el Espíritu Santo, Él entra en tu vida. Él entra en tu mente, en tu corazón y en tus emociones y te da fuerzas para que puedas decir, todo lo puedo y lo puedo hacer mediante Dios que me fortalece. Ese es un cristiano. Este es mi fin. ¿Soy cristiano? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Estás viviendo una vida auténtica, convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios y disfrutando de un testimonio interno a tu corazón de que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador? Y tienes acceso sin límite a este Salvador que mora en ti. ¿Tienes eso? ¿Cómo te estás relacionando a los demás de nosotros? Entonces, dices, hermano, lo siento, hace mucho que he demorado en venir. Has orado tanto por mí. Mi hermana, ¿reconozco a otros entonces como tus hermanos y hermanas? No significa que siempre andes al tope o sin error, y a veces nos hará falta una exhortación o una reprensión por quien nos amas. ¿Por qué esta noche no llegas a ser tal hombre? Por eso he venido de Londres para estar aquí. Por eso Dios te ha traído de California, de Nueva Inglaterra, de México. Él te ha traído aquí esta noche porque Él desea que seas su hijo y Él quiere ser tu Padre amoroso. Desde este momento en adelante, venir a Él es cuando el Espíritu Santo toma las palabras del mensaje al que has estado escuchando y las aplica a nuestros corazones y a nuestras mentes
y a nuestro entendimiento, y nos fortalece y nos capacita para tomar una decisión muy grande. Desde ahora en adelante voy a pertenecer a Jesucristo y Él pertenece a mí. Desde ahora en adelante, por siempre y siempre, seré de Él. Viviré para su gloria. Eso es mi propósito, mi fin en la vida, y conocer sus bendiciones día a día, y conocer el gran privilegio, el rostro sonriente de Dios, sus sonrisas y sonrisas por siempre, sin fin. Y te caes a sus pies esta noche. Acude a Él ahora. Confía en Él ahora. Acércate a Él para que te ayude. Y sigue hablándole de cómo son las cosas, cómo serán las cosas. Dile todo. Y sigue practicándole. Y tendrás un testimonio interno, una respuesta interna, una certeza de que Él es tuyo. Y serás ganado, conquistado en Cristo. Haz eso. Haz eso ahora. Oremos. Padre Celestial, gracias por esas grandes palabras que hemos leído. Hemos sido crucificados con Cristo, de modo que nuestros pecados, toda nuestra culpa ha sido quitada, como si ya no existieran, porque estuvimos allí en Él, teniendo que Él sufrió nuestra propia condenación en mi lugar, sufrió. Gracias por la manera en que nos has guiado. Gracias por los padres que nos has dado, por los amigos que entraron en nuestra vida, los servicios a los que asistimos, los libros que leímos, los sermones que escuchamos en la radio, los folletos evangelísticos que se nos dio, las personas que nunca dejaron de orar por nosotros. Gracias por su persistencia, gracias por sus espíritus felices, como desean que seamos como ellos, pero ellos fueron pecadores también. Y oramos ahora, Señor, tráenos y danos esa seguridad con un amor que nunca nos dejará. Concede eso a cada uno aquí esta noche, Padre. Ten misericordia, oh Señor. Ten compasión, perdona. Y guárdanos ahora en adelante, no viviendo de manera egoísta, sino viviendo para aquel que se dio por nosotros. En su nombre oramos. En nombre de Jesús, amén.